Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Fernando Riza, soy director nacional de Desarrollo Productivo y Sustentable para los pequeños y medianos productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es un placer para mí presentarles este módulo de capacitación del programa PROVIAR, que es el programa de bioinsumos para el uso agropecuario argentino. Y como sabrán, desde la subsecretaría nuestra estamos lanzando en estos días para justamente poder impulsar, fortalecer el desarrollo productivo de los bioinsumos en Argentina. Para nosotros es una materia estratégica para la nación, por eso hemos puesto como carácter obligatorio eh, la participación y la aprobación del curso para la aplicación al programa. Bueno, vamos a presentar esta charla que hemos titulado Bioindustrializar, una oportunidad para las agropymes, es decir, bioindustrializar para crecer y desarrollar la Argentina, ¿sí? Como sabemos, el mundo, a nivel global, el mercado se encuentra dominado por una red de empresas transnacionales. Digo, cualquier materia que uno aborda, cuando empieza a mirar el fondo, encuentra que, por ejemplo, en lo que es comercialización de las commodities, solo 6 empresas controlan el mercado a nivel global. Hablamos de Bunge, de Cargill, seguramente muchos nombres les sonarán, las conocerán, de ADM, de COFCO, de Lois Dreyfus Company, de Viterra, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es el paquete biotecnológico, encontramos solamente 4 empresas, BAF, Dow DuPont, Bayer Monsantos y Syngenta Chanchina, que son quienes controlan la producción y comercialización del paquete biotecnológico. Cuando hablamos de lo que es la producción de alimentos, nos encontramos que apenas 8 empresas a nivel global, sí, 8 empresas a nivel global, controlan centralmente lo que es la producción de alimentos que llegan a tu casa, a tu mesa. Hablamos de Coca-Cola, hablamos de Danone, de Nestlé, de Kellogg's, hablamos de Mars, hablamos de Unilever, de General Mills y de PepsiCo, ¿sí? Y por último, cuando hablamos de lo que es la distribución minorista de los alimentos, nos encontramos que solo 3 empresas controlan bueno, la distribución. Hablamos de Carrefour, de Walmart y de Costco, ¿sí? Es decir, que nuestra situación inicial, nuestro punto de partida es este mercado global dominado por una red de empresas internacionales. Pero esto mismo no solamente pasa en el mundo, o sea, digo, pasa también en Argentina. ¿Y cómo se traduce? Que bueno, que si uno eh, estudia, digamos, en función de un relevamiento de las góndolas argentinas, solo el 74% de la facturación dependió solo de 20 empresas en Argentina, de la facturación de productos alimenticios, hablamos. Esto según un estudio que hace el Centro de Estudios CEPA. Es decir, que nosotros partimos de un modelo que pone por delante la premisa de ganar dinero, la rentabilidad, relegando lo que es el fin social de los alimentos, la mesa de los argentinos y por supuesto la sustentabilidad de la biosfera y la biodiversidad. Digo, lo hemos visto estos últimos días con, con las consecuencias del calentamiento global, con la sequía, con las altas temperaturas que azotaron nuestra, nuestro territorio, ¿no? Es decir, que se parte de un modelo de extraer, producir y desperdiciar que ha llevado al límite a la humanidad, o sea, y al planeta Tierra. Hablamos de extraer y producir más riqueza, concentrando cada vez más riqueza. Hablamos de producir desigualdad, pobreza y hambre, y socializar los desperdicios con los de abajo, ¿sí? Y basta tomar para esto la ONG Oxfam, que es una ONG que viene estudiando a nivel global los parámetros de desigualdad, que plantea en su último estudio que el 1% de la población más rica del mundo concentró más del doble de la riqueza del 88% de sus habitantes, es decir, de 6.900 millones de habitantes. Es decir, que se hace inevitable, necesario, ya no hay otra alternativa que ir hacia un modelo de la economía circular. Tenemos que caminar hacia una nueva forma de producción que nos permita redefinir qué es el crecimiento, o sea, porque no es solo crecer, ya lo venimos viendo, digo, no alcanza solo con crecer, sino es cómo se quiere crecer, ¿sí? Y cuando hablamos de economía circular, nos referimos un poco a esta posibilidad de la industrialización sustentable de lo biológico,
de la captura y puesta en valor comercial de las múltiples externalidades, de una mayor integralidad con diversificación de la matriz productiva, sustitución de las importaciones y producción de los saldos exportables, con mayor interrelación entre las cadenas productivas, todo lo que es los servicios ecosistémicos, la dotación de recursos naturales, poder aumentar la densidad de los tejidos industriales, una mayor vinculación de lo primario con lo industrial, considerar el universo de los productos, es decir, una utilización intensiva de las materias primas, otros llaman la utilización en cascada, es decir, esto que otros consideran un desecho, poderle ir encontrando nuevas utilidades o considerando los nuevos insumos, ¿no? Esto va a permitir una mayor captura de valor a nivel de los territorios, por supuesto una mayor producción de trabajo, por su consecuente diversificación de la matriz productiva, y eso trae como consecuencia un mayor arraigo, digamos, una gran dificultad cuando uno recorre el campo argentino, que se encuentra con productores promedio de 65 años, con bueno, poca intencionalidad de parte de los hijos de quedarse en el campo y demás. Y además es una forma de poder dar respuesta a las crecientes demandas sociales por carteras de producción más sostenibles y productos para el consumo más sustentable. Es decir, que partimos de un modelo, como decíamos, de producción de materias primas, o sea, de extracción, producción, consumo y desecho, que es esta famosa linealidad. Y lo que buscamos es poder ir hacia una circularidad de los procesos, es decir, sí, por supuesto, extraer lo que sea necesario, producir, consumir, y ese desecho reciclarlo, reutilizarlo, reusarlo. Pero acá hay una cuestión central, es poder sacar del centro el lucro, a la renta, para poder tomar como centro al desarrollo humano integral, al hombre, a la mujer, su comunidad. Es dentro de nosotros decimos de la sustentabilidad, identificamos tres grandes ejes, digamos. La sustentabilidad en términos ecológicos, es decir, el cuidado de la biosfera y su biodiversidad, que eso va a darnos mayor capacidad para poder eh, ser resiliente ante estos cambios, ante el cambio climático, el desarrollo comunitario y, bueno, y por supuesto la sustentabilidad económica. Y esto configura la era de lo que es el conocimiento estratégico, ¿sí? Esta era pone centralmente en disputa, pone centralmente en discusión lo que es el conocimiento estratégico. Y acá nosotros hablamos de que se configura, toma la forma de lo que sería una especie de reloj de arena, ¿sí? Es decir, que hablamos de que hay una gran base de productores, pequeños y medianos productores, eh, hay otra amplia base o techo, si le quieren llamar, de consumidores, digamos, cada uno de los trabajadores, las trabajadoras que tienen que llevar el pan a la mesa, la comida, y en el centro un estrecho cuello, un minúsculo cuello, que son quienes controlan el conocimiento estratégico. Es decir, hablamos del 5G, de la Big Data, del Internet de las Cosas, de la robótica, de la nanotecnología, de la biotecnología. Digo, en un momento donde se están digitalizando los procesos, se está virtualizando nuestras vidas, se está financiarizando, no poder entender la importancia y la dimensión que esto tiene, nos corre el eje. Entonces hoy lo que se encuentra en disputa es el control social, el control del tiempo social de producción, que de alguna forma lo que determina los procesos. Y esto nos permite salir de alguna forma de una antinomia, una falsa contradicción que se da entre lo que es agroecología y agronegocios, porque de alguna manera eh, el desarrollo tecnológico de la ciencia y la tecnología está dando esos saltos que va a permitir dar esas respuestas a las barreras que nos pone la naturaleza o lo ambiental para el desarrollo. Entonces, lo que nosotros venimos a plantear es la necesidad de apropiarnos, de poner en el centro el conocimiento estratégico por parte de los pequeños y los medianos productores, de las cooperativas, del Estado Nacional, que realmente es quien define, digamos, los tiempos sociales son los que definen quién, qué, cómo, dónde, cuándo y a qué precio se produce y cómo se produce, ¿no? Por eso la centralidad que esto identificamos que tiene.
Y por eso nosotros queremos bajar esto un poquito a tierra, a la realidad nacional. Es decir, que partimos de esa dependencia transnacional de insumos y decimos que podemos ir de esa dependencia a una integración local. ¿Por qué decimos local? Porque hablamos de procesos locales que pueden tener un impacto global, ¿sí? Entonces, en este caso, Argentina en el año 2022 exportó con todo su complejo cerealero oleaginoso, digo, el complejo de punta a nivel global, alrededor de 50.000 millones de dólares, es decir, no, 49.581 para ser más preciso. Esto fue un 8,5% superior a la del 2021. Pero para que se den una idea, esto representó prácticamente el 10%, o sea, el 9,6%, se nos fueron de toda esa guita, de todos esos dólares que ingresaron, se nos fueron en las importaciones solo de fertilizantes. O sea, Argentina se gastó en el 2022 4.775 millones de dólares en importar fertilizantes. Con la salvedad de que por el contexto de la guerra de Rusia y Ucrania, tuvimos una gran caída del consumo de los fertilizantes. Argentina, que venía con consumos récord de los últimos años, tuvo una fuerte caída. Se habla de un 29% en los nitrogenados en volumen y un 15% en los fosfatados, eh, considerando además que el 80% de esos insumos provienen de la importación. Ahí están de nuevo los 4.775 millones de los que hablamos, o sea, prácticamente el 10% de todas las divisas que nos ingresaron por el complejo. Esto configura, con datos del 2021, un mercado nacional de agroquímicos, o sea, no en términos de producción, sino en términos de consumo, que hablamos de una escala de 2.800 millones de dólares, ¿sí? Versus un mercado nacional de insumos biológicos, estamos hablando de los 80 millones de dólares. Es decir, fíjense qué lejos que tenemos el techo, qué gran oportunidad que todavía hay para escalar solamente en un proceso de sustitución de insumos y, por supuesto, de sustitución de importaciones. Por eso es que insistimos que la industrialización de lo biológico, con una mirada bioética y bioeconómica, en el marco de este proceso de sustitución de importaciones, es central para poder construir un modelo nacional soberano, digamos, ¿no? Que aumente los bienes naturales, impulse una igualdad social y promueva una resiliencia ecosistémica y, por supuesto, de la comunidad en el marco de un desarrollo territorial desde lo local a lo global, ¿sí? Bueno, acá trajimos como un estudio de lo que es un consumo, de lo que fue el consumo histórico de los fertilizantes del 2002 al 2021, ¿sí? Ahí, como pueden observar, van a ver en celeste clarito lo que son en millones de toneladas los importados, los fertilizantes importados, y lo que se ve en azul oscuro, estamos hablando de lo que son millones de toneladas de consumo producido en Argentina, nacional. Bueno, si pueden ver, van a ir viendo de la etapa 2002 al 2011 aproximadamente, que hay una alta brecha. Hablamos entre un 70-30, 60-40 en el mejor de los casos, mejor dicho, 70-30, 65-35. Después hay un proceso que se da del 2012 al 2015, en donde prácticamente se equipara, o sea, se achica mucho la brecha, alcanzando prácticamente un 40-60 o un 45-55. Y nuevamente, del 2016 a la actualidad, se ha ido agudizando esa amplitud de la brecha, es decir, hemos cada vez importado más y cada vez producido menos. Fíjense, 2021, estamos hablando ya de un 80-20, ¿sí? Esto es lo mismo que lo de recién, solamente que acá lo ponemos en términos porcentuales. Si ustedes ven en amarillo está lo importado y en celeste o azul está lo nacional. Y se puede, bueno, justamente ver lo mismo que el periodo 2012-2015, en la gran mayoría de los casos ya sobrepasa el 40%, siendo que en los otros casos sobrepasa el 20%, con suerte el 30% en algunos casos. Es decir, que en este marco, y además sumándole el contexto de la crisis, de la guerra, ¿sí? Recordemos que Argentina y el mundo pasó primero una pandemia y luego la guerra de Rusia y de Ucrania,
Esta crisis nosotros interpretamos que se puede dar un escenario de oportunidad. Si somos audaces, inteligentes y si tenemos una concepción nacional, podemos avanzar en una proyección hacia un contexto nacional de avanzada. ¿Qué pasaba? En el año ya 2019, la FAO emitió un informe en el que hablaba sobre los equilibrios entre la oferta y la demanda de los fertilizantes hacia el 2022. Ya en ese informe planteaba que si bien estaba bastante equiparada la oferta con la demanda a nivel global, algunas regiones, sobre todo Latinoamérica, había fuerte dependencia. Fuerte dependencia de insumos importados. ¿Esto a qué se debe? Bueno, como sabrán, Rusia es uno de los principales productores globales de lo que son fertilizantes, aporta el 20% del mercado global en insumos, es el segundo mayor productor de amoníaco, urea y potasa, y es el quinto mayor productor de fosfatos procesados. Anualmente exporta cerca de 35 millones de toneladas, es decir, estamos hablando de 8.100 millones de dólares, digo, una bestialidad. Esto se debe a que para la producción de fertilizantes nitrogenados es necesaria la producción de gas natural, y bueno, y los muchachos son dueños del grifo, como sabrán. En el contexto, eso ha dado un fuerte impacto a nivel global. Digo, la guerra y las restricciones a partir de la guerra ha dado un gran impacto a nivel global. Si bien en Argentina el peso de Rusia en la importación de estos fertilizantes no es tan fuerte, solo representa un 7%, el impacto viene por la crisis más global, ¿sí? Y para que se den una idea, según datos del IICA, en términos regionales, hablamos de América Latina, solo comparando los primeros 6 meses del 2022 con los del 2021, los fertilizantes aumentaron en promedio de un 136,6% en dólares, de los cuales para el caso argentino fue 132%. Para tratar de aclarar un poco, bueno, algunos de los actores del tablero global, los principales productores, ahí vemos China con el 25%, India con el 11%, Estados Unidos con el 11% y Rusia con el 9%. Principales importadores, bueno, India con el 13%, Brasil, bueno, nuestro gran vecino, con el 11%, Estados Unidos con el 10%, Francia con el 3%, y los principales exportadores, bueno, ahí emerge Rusia, digamos, como el principal, con el 17%, China con el 13%, Arabia Saudita con el 6% y Qatar con el 6%. Es decir, ¿qué es lo que venimos a plantear? Que estamos ante la posibilidad de crecer en cada rincón de nuestra tierra, en cada rincón de nuestra nación, de construir un escenario de oportunidades, de edificar un nuevo modelo que sea productivo, que sea sustentable, que sea inclusivo, que nos permita desarrollarnos con igualdad, con equidad, que abone hacia una perspectiva de la bioética, con el cuidado de la biosfera y su biodiversidad. Pero para eso es necesario construir una economía circular, que estén incluidos todos los productores, los pequeños, los medianos, los campesinos, las cooperativistas, los trabajadores rurales, las agropymes, en fin, todos los que producen y trabajan, porque si no, de lo contrario, se va a seguir repitiendo ese modelo, de que unos pocos concentran y se enriquecen, y el resto lo seguimos mirando desde afuera de la circunferencia. Bueno, muchas gracias. Un poquito, esta era la intención del módulo. Con esto lo que pretendemos es poder compartir con ustedes algunas ideas y alguna visión de futuro hacia dónde pensamos que tenemos que empujar esta Argentina que tanto amamos y que tanto nos cuesta también poder salir de ciertas ataduras. Así que desde nuestra subsecretaría estamos muy contentos y muy felices de poder contar con su acompañamiento, con su apoyo. Esperamos que podamos avanzar con este programa, que pueda ser de gran utilidad para ustedes. Y bueno, los saludamos fraternalmente con un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Muchas gracias.